No sé si ustedes recuerdan cuál fue el primer museo que conocieron, tal vez de niños, tal vez en la adolescencia. Mi primer museo que conocí fue el Museo Regional de Nuevo León, mejor conocido como Museo del Obispado. Esto debió ser por 1980-1985. Cuando entré a ese museo buscaba alguna referencia sobre mi bisabuelo, el general Félix U. Gómez. No lo encontré. Muchos años después, visitando el Museo Nacional de la Revolución en la Ciudad de México, ahí sí encontré algún dato. Museo del Obispado es el primer museo que existió aquí en Monterrey como tal. Anteriormente hubo exposiciones temporales o informales en el Colegio Civil, en el Palacio de Gobierno, pero no había un museo como el del Obispado. Este fue restaurado por el arquitecto Joaquín Amora y fue inaugurado como Museo Regional de Nuevo León el 20 de septiembre de 1956 por el gobernador Raúl Rangel Frías, para celebrar los 360 años de la fundación de Monterrey. Su primer director fue Jorge Rangel Guerra, y colaboraron con él dos ilustres compañeros de la Sociedad de Historia que después llegarían a ser presidentes de nuestra sociedad. Me refiero a Israel Cavazos Garza, quien era su asesor histórico, y Felipe García Campuzano, quien era el conservador de piezas. En ese museo hay joyas de nuestra historia, como la imprenta de Preservando, un carruaje, objetos del templo y convento franciscano, esculturas, vestimentas, pinturas y demás cosas valiosas para nuestra historia. Siguiente. Muy bien. En la Ciudad de México se concentran muchos museos. Yo cuando estuve viviendo allá en la Ciudad de México, yo los domingos no iba a misa, iba a los museos. Y es que hay bastantes museos, hay de historia, de arte, de antropología, incluso hay un museo del zapato y un museo del juguete. En la Ciudad de México, por ser sede del poder político y económico, pues ahí se han dado muchos acontecimientos, y si hacemos un recuento de los edificios o de los lugares, pues son muy simbólicos, y ahí se han ido transformando esos espacios en museos. Por ejemplo, el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Historia o Castillo de Chapultepec, o el Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis, que son, por decir nada más, 3 ejemplos de diferentes épocas, diferentes temáticas. Y el primer museo que existió en la Ciudad de México fue en 1825, cuando el primer presidente Guadalupe Victoria decreta la creación del Museo Nacional. Según las estadísticas de museos del 2023 del INEGI, en la Ciudad de México hay 140 museos que tienen una afluencia de 16 millones de visitas al año, o en ese año de 2023. Nuevo León tiene solamente 40 museos, pero tiene el segundo lugar en visitas en la República, son 5 millones de visitas. Hay estados que tienen más museos, por ejemplo Jalisco, Guanajuato o Coahuila, tienen más museos que Nuevo León, pero tienen menos visitas. Y aquí en estas estadísticas seguramente el Museo de Historia Mexicana es de los que tienen más visitas. También está Marco, Pinacoteca, el Centro de las Artes. Y hay dos museos que dejaron de existir aquí en la ciudad, que es el Centro Cultural Alfa y el grandioso Museo de Monterrey, que les cuento una anécdota, que el último día que estuvo en funcionamiento ese museo, yo asistí como muchas personas y fui la última persona que salió del museo. Salí yo y cerraron las puertas. Los museos son importantes porque son custodios, conservadores y difusores de la historia, del arte, de la cultura, y nos dan identidad. Entre el Museo Regional de Nuevo León, o Museo del Obispado, y el Museo de Historia Mexicana, yo veo un paralelismo
En el primer museo, el primer director fue Jorge Rangel Guerra y en el segundo fue su hermano Alfonso Rangel Guerra. Ambos fueron trascendentales en la historia de la ciudad y de la región. Cada quien en su tiempo fue innovador para ese momento. El Museo de Historia Mexicana, como encargada de este proyecto, Marcela Guerra. El arquitecto Óscar Burnes y Augusto F. Álvarez fueron los encargados del diseño arquitectónico. El edificio es un elemento muy escultórico y funcional. Tiene una estructura metálica, paneles blancos como muros. Tiene una planta rectangular casi cuadrada y en 3 de sus lados tienen triángulos que nos dan unos volúmenes muy llamativos, muy distintivos, donde se ocultan escaleras, sanitarios y hasta la tienda. El museo tiene una armonía con la Plaza 400 años y con la fuente, junto con el proyecto del rescate del barrio antiguo fue la primera etapa de este desarrollo urbano de Santa Lucía. Incluso, además de todo esto, el gobernador Zócate Rizzo logró la donación del Palacio Federal de Correos, que se pensaba que para un futuro se hiciera también un centro cultural. En cuanto a la museografía, estuvo el proyecto a cargo del arquitecto Jorge Agustini, pero también tuvo la colaboración de Rocío Garza Leona, Carlos Velázquez, Ingrid Silva y Silvia Zapata. Un gran reto fue para la museografía y la instalación fue la instalación de la máquina 2501, una locomotora de 1907 y un vagón de 1910 que tuvieron que ser subidos al segundo piso por medio de 2 grúas. Y todos, además de esta máquina, todos los objetos fueron restaurados por personal del INAH con ayuda de algunos estudiantes de la UDEM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estas piezas fueron traídas de bodegas, de otros museos, incluso de rescates que se hicieron en el extranjero, o también la donación de piezas o préstamos de particulares. Una diferencia en este Museo de Historia Mexicana fue la tecnología. Se usaron proyectores, pantallas, computadoras para tener una experiencia interactiva. La temática de este museo tiene una visión de la historia nacional. Por eso el gobernador declaraba, antes de que fuera inaugurada, hace falta un museo similar que se especialice en Monterrey. Y 13 años después, pues se creó el Museo Gemelo, que es el Museo MUNE, donde estamos nosotros. Para la creación de este Museo de Historia, se hizo una ley, la ley que crea el Museo de Historia Mexicana como un organismo público descentralizado. En el Congreso se discutieron esta ley y en la Junta de Gobierno se especificaba o se le daba un lugar al presidente de la Sociedad de Nuevo León de Historia y Geografía, pero el diputado del PAN, Américo Ramírez, se oponía a tal situación, por lo que el diputado del PRI y compañero ahora nuestro, César Lucio Coronado, defendió ese lugar, diciendo que la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey pues también participaban en varios organismos con decisiones. El primer presidente de la Sociedad de Historia que estuvo en esa junta fue Fernando González Quintanilla Vázquez. Y el segundo es el compañero aquí presente, Javier Escamilla Quiroga. Esta publicidad del museo y de varias obras que se inauguraron, ahí tenemos la carroza que se exhibe en el museo, pero algo que me llama mucho también la atención es el lema del gobierno de Zócate Rizzo, un nuevo Nuevo León. Algo raro, ¿no? Siguiente. El 30 de noviembre de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari, en su último día como presidente, vino a inaugurar el museo, entre otras obras, y aquí lo acompaña el gobernador Zócate Rizzo.
En 2 semanas será el aniversario exacto del Museo de Historia. Siguiente. ¿Sí recuerdan cuál fue el primer museo que conocieron? Si se les pregunta a los que tienen menos de 40 años, estoy seguro que van a decir que el Museo de Historia Mexicana. Creo yo que el Museo de Historia Mexicana es el museo más visitado de Nuevo León. No tengo la estadística, pero yo pienso que así es. Pues mis felicitaciones para el doctor Sócrates Rizo García por este impulso al Museo de Historia Mexicana y también a varios amigos que trabajan aquí en el museo, como Elvira Ramos, jefa de comunicación, Blanca Muñoz, jefa de biblioteca, Alejandro Morales, jefe de eventos, que nos permite el préstamo de estos espacios, como el día de hoy, Guadalupe Piedra, jefa de participación social, Mabel Barrera, que está en conservación, y pues al director de este museo, Javier López de Arriaga. Felicidades por estos 30 años. Gracias. Muy ilustrativa la parte que nos ha explicado el arquitecto Félix Alfonso Torres Gómez, y quiero entregarle una constancia. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, fundada en 1942, Junta Directiva 2324, agonizando ya, otorga la presente constancia al arquitecto Félix Alfonso Torres Gómez por haber impartido la conferencia Museos de México en el marco del 30 aniversario del Museo de Historia Mexicana. Felicitaciones. Ahora, con todo respeto, le solicito, y tiene el uso de la palabra, el doctor Sócrates Rizo García, exgobernador de Nuevo León y creador de este proyecto que se llama Museo de Historia Mexicana. Buenos días, estimadas y estimados consocios, compañeros de esta Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. Y muchas gracias, señor presidente, doctor Carlos Tolentino, por su amable invitación para platicar mi participación, experiencia y sentimientos en la iniciativa y construcción de este importante Museo de Historia Mexicana, que cumplirá precisamente 30 años de su inauguración el próximo 30 de noviembre. Desde luego, después de la excelente presentación del arquitecto Flores Torres, pues quiero agregar algunos elementos, quizás repetir algunos propios de mi experiencia personal. Quiero comentarles que sí fue el domingo pasado. Vine a visitar el museo y es asombroso recordar de nuevo. Yo venía, no sé, cada 2 o 3 años me daba una vuelta, pero hacía tiempo que no venía y la verdad es admirable la sensación de recorrerlo de nuevo. Muchas veces viene uno aquí al auditorio o al otro auditorio, se retira ya, pero pocas veces, a veces se nos ocurre darnos una vueltecita ya por el segundo piso. Debo decirles además que me hizo recordar que este museo se empezó a construir muy cerca, de hecho casi a la vuelta, podemos decir, de donde estaba mi oficina como gobernador del estado de Nuevo León. Y efectivamente yo alcanzaba a ver cómo iba construyéndose. Desde luego, en las tardes, ya un poco tarde, me daba una vuelta por aquí por el museo, recorría algunas de sus instalaciones, platicaba con algunas de sus gentes, y todo eso me llegó de emotividad y considero como algo que está permanentemente en mi mente y en mi corazón. Pero además venía y platicaba con la gente que estaba construyendo. Me platicaba de sus emociones, de sus avances, y creo que eso en lo personal para mí significa mucho. Permítanme comentar un poco de mi participación y entusiasmo.
durante mis funciones en los asuntos públicos y políticos para resaltar y promover el estudio y las obras significativas para la historia. Creo que desde mis campañas electorales, primero como diputado federal, luego como alcalde, luego como gobernador, pues me di dando cuenta la importancia de platicar con la gente, de consultarlos, ¿verdad?, de sentir sus inquietudes. Muchas veces yo recuerdo que llegaba a veces a hacerme a mi campaña de diputado federal, que fue en la Ciudad de México, aunque yo hubiera querido que fuera para Nuevo León, ¿verdad? Y recuerdo que iba yo a las colonias a platicar con la gente, pero yo tenía ya varios años trabajando como economista, egresado de una escuela con mucha tecnocracia y con mucha ciencia en la Universidad de Chicago, y la verdad llegaba a platicarles yo pues de la paridad del poder de compra, de los problemas de la devaluación, y la verdad platicar con la gente, sobre todo en colonias populares, no tenía ni mucho sentido. Pero recuerdo que, bueno, Almelisa en alguna ocasión me acompañó a esos recorridos y me dijo: mira, con toda sinceridad, como me habla ella siempre, olvídate que eres economista, no empieces a hablar de todas esas cosas, de la paridad del poder de compra, las ventajas comparativas, ¿verdad?, y escucha a la gente, contágiate de lo que dice, siente lo que ellas dicen, y entonces podrás entender y ellos te podrán entender mejor. Creo que es una enseñanza muy importante que me sirvió precisamente para entender y lograr sentir a la comunidad y la importancia de la identidad cultural como un mecanismo de socialización y de identidad colectiva. Y eso me permitió precisamente avanzar y darle importancia a la historia y a la participación de la comunidad. Siendo alcalde de Monterrey, bueno, ya lo comentaba Félix, bueno, empezamos con el barrio antiguo. Y la verdad, el barrio antiguo surge, y aquí está el Melissa que lo puede comprobar, fuimos compañeros de la Facultad de Economía, que estaba en Abasolo y Diego de Montemayor. Ahí estuvimos 5 años estudiando en la facultad, ahí en el barrio antiguo precisamente. Y empezamos a entender y a conocer la importancia de preservar nuestra identidad cultural, el patrimonio cultural. Y precisamente de ahí surgió, siendo alcalde de Monterrey, la importancia de defender la identidad cultural. Veíamos el barrio antiguo que había lugares con gran trascendencia histórica, pero que se estaban desmoronando, que tenían grandes anuncios comerciales o que se estaban destruyendo. Y precisamente ahí surgió la idea de proteger el barrio antiguo. Y se creó precisamente todo un programa para pues quitar esos anuncios tan comerciales. Pusimos cableado subterráneo, empezamos a identificar los lugares que tenían un patrimonio cultural, que tenían una identidad cultural que era importante, como el caso de la Casa del Campesino y diversos lugares. Y creo que esto es importante en ese proceso de entender y sentir la importancia de la historia. Y precisamente pues fue después, ya como gobernador del estado, ¿verdad?, que promovimos, ¿verdad?, una ley de protección al patrimonio cultural de Nuevo León. Y se estableció un decreto especial para el barrio antiguo, se delimitó perfectamente qué comprendía el barrio antiguo y se estableció una defensa, se estableció una ley que había que proteger ese patrimonio cultural. Pero además se estableció, y ahí está todavía la ley vigente, que habría sanciones fuertes, inclusive penales, para aquel que violentara lo que decía esa ley de protección al patrimonio cultural. Y se integró precisamente una junta de protección al patrimonio, al barrio antiguo, que aún sigue todavía funcionando y se está cambiando. Aunque muchas veces las decisiones del cabildo, o decisiones de algunos regidores o de algunos directores de las alcaldías, pues dan permisos que a veces se contraponen a la protección del patrimonio cultural. Y precisamente por eso está establecida esta ley que sigue siendo vigente. Pero además, bueno, se iniciaron, y ya se comentaba aquí, algunos otros proyectos durante mi gobierno, como el caso de en Linares y Cerralbo, los museos regionales. Pero veamos enseguida, y ya lo comentaba también Félix,
la secuencia de obras y proyectos que culminaron con el museo. Yo creo que esto empieza, bueno, desde Monterrey, desde que fui alcalde de Monterrey, la importancia que tenía los ojos de agua de Santa Lucía, el origen de nuestra ciudad, y cómo recorría, iba el canalón por ahí, iban aguas y a veces aguas medias negras, que eran parte de ese canalón. Entonces hubo desde entonces esa inquietud de hacer algo para resaltar los orígenes de nuestra ciudad y canalizar precisamente ese ojos de agua de Santa Lucía, ¿verdad? Y desde luego, dentro de estas secuencias de obras y proyectos, preparamos eventos y obras pensando en los festejos de los 400 años de la Fundación de Monterrey. Los 400 años se cumplieron el 20 de septiembre de 1996, pero para esa fecha, aunque se promovieron y se organizaron muchas actividades, ya no me tocó como gobernador en acción, sino que yo pedí una licencia. Ustedes recuerdan las broncas que hubo, los conflictos Salinas, Cedillo, que afectaron mucho precisamente al gobierno. Yo pedí una licencia de 6 meses, ¿verdad? Y luego yo pedí una licencia definitiva. Ya no tuve la oportunidad de estar en esos festejos del 400 años de Monterrey, ¿verdad? Creo que también dentro de estas secuencias de obras y proyectos que culminan con el museo, podemos sacar la importancia de las obras hidráulicas. Y todos conocemos, ¿verdad?, cómo empieza Cerro Prieto, la boca y el cuchillo. Estaba proyectado otro proyecto, una presa por ahí en Montemorelos. Ustedes ahí por ahí recordarán el nombre. Pero no funcionó y finalmente se optó por un proyecto grande, uno de los más grandes de México, la presa del Cuchillo. Y entonces, pues fue muy importante y la verdad sigue siendo muy importante. Desde el principio se plantearon, bueno, 2 acueductos, ya estaba todo el terreno listo para el primero y se programaba el segundo 10, 15 años después. Finalmente ya se hizo y vemos la importancia que tuvo esta obra. Todo esto forma parte de esta secuencia de obras que decíamos que culminan con lo del museo, ¿no? La construcción del museo empezó el 30 de octubre de 1993 y se inauguró el 30 de noviembre de 1994, en un tiempo récord de 13 meses. Y bueno, era importante que quien había apoyado también mucho el museo, como vamos a señalar más adelante, que era el presidente Salinas, estuviera aquí presente para su inauguración. Pero además había un gran entusiasmo de parte mía y de mis colaboradores, que cruzábamos nomás la calle, ¿verdad? Veníamos a visitar el museo, a platicar con los trabajadores y nos entusiasmaba, y desde luego esto permitía pues ir avanzando de manera significativa. En cuanto a fechas relevantes para la inauguración podemos destacar, bueno, señalábamos la presa del Cuchillo, inaugurada en octubre de 1994, también por Carlos Salinas. El 29 de noviembre, Carlos Salinas de Gortari inaugura la remodelación del barrio antiguo, la Biblioteca Magna Solidaridad, hoy Raúl Rangel Frías, y la línea 2 del metro, la subterránea, que va por Padre Mier y luego Cuauhtémoc. Luego continuó la segunda etapa, que ya fue una línea elevada. Se realiza después la cena en el museo, después de esas inauguraciones que realiza el presidente Salinas, se realiza una cena en el museo, aquí en el museo, el martes 29 de noviembre de 1994, y ahí precisamente vamos a comentar al rato los discursos del presidente Salinas y también mi discurso. Y desde luego el 30 de noviembre es la inauguración de la Plaza 400 años, el Museo de Historia Mexicana y la primera etapa del Paseo Santa Lucía. Pero veamos algunos nombramientos, o en relación a los nombramientos de los funcionarios del museo tenemos lo siguiente.
Ya algo comentaba también Félix hace un rato. El director general del museo designado fue Alfonso Rangel Guerra, que asumió su cargo en septiembre de 1994. Este director general fungiría también como secretario de la Junta de Gobierno. La autoridad máxima del Museo de Historia Mexicana se estableció que sería la Junta de Gobierno, encabezada por el gobernador, y en segundo lugar por doña Margarita Garza Sada de Fernández. En la Junta de Gobierno también participarían algunas distinguidas personalidades, sobre todo de iniciativa privada, como Ernesto Canales, Esther Cueva de Sadas, Eva Gonda de Garza Lagüera y Alfonso Romo. Y se estableció que el presidente, Carlos Salinas en su momento, sería el presidente de la Sociedad de Amigos del Museo de Historia Mexicana, que él sería el presidente, y así se estableció y desde luego él lo aceptó. Para dar un breve recuento de las fechas de acciones y obras destacadas por los medios de comunicación, podemos destacar las siguientes. Ya Félix comentaba algunos de estos datos. 1992, primeras gestiones y anteproyectos realizados por los servidores del gobierno estatal sobre la idea de un museo de historia mexicana. Enero de 1993, se inician investigaciones para elaborar los guiones históricos y de museografía. La mayoría de ustedes recordarán algunos de estos eventos, aunque haya todavía algunas jovencitas y jovencitos por aquí que quizás estaban o no habían nacido o estaban muy jovencitos y todavía no sabían. Bueno, continuamos. Marzo de 1993. Como gobernador anuncié en mi segundo informe el proyecto de un gran museo de historia mexicana. En abril de 1993, Israel Cavazos y Marcela Guerra informan de guiones preliminares y efectivamente el papel de Marcela Guerra fue muy importante en la creación de este museo y también en el rescate de obras importantes y piezas importantes históricas que todavía se encuentran aquí presentes en el museo. Julio de 1993, María Teresa Franco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informa de su propuesta de los guiones científicos del museo. Julio de 1993, se determina que el diseño arquitectónico estaría a cargo de Óscar Bulnes Valero y Augusto Álvarez. Julio de 1993 también se presenta el proyecto del Museo de Historia Mexicana al presidente Carlos Salinas de Gortari, quien le entusiasma y ofrece apoyo por 60 millones de nuevos pesos para iniciarlo. Pues posteriormente hubo apoyos monetarios adicionales. Septiembre de 1993 se define el terreno del museo, entre Diego de Montemayor, Dr. Cos y todo el terreno que nosotros conocemos. Octubre de 1993 se inicia la construcción del museo sin ceremonia de inauguración. Mayo de 1994, ya lo señalaba también Félix, se coloca la más grande y pesada pieza, una locomotora de la época porfiriana, y fue montada a 2 meses del levantamiento de la estructura del edificio. Mayo de 1994, Marcela Guerra renuncia al Museo de Historia de Nuevo León para incorporarse como vocal del fideicomiso del nuevo sitio museográfico. Agosto de 1994. En una visita a Nuevo León, Carlos Salinas supervisa la construcción del museo y Humberto Vela, director del Barrio Antiguo, anuncia que la Plaza 400 Años formará parte del museo. Septiembre de 1994. Alfonso Rangel Guerra es nombrado director general del museo. Septiembre de 1994. En el Palacio de Gobierno
Se integra la Junta de Gobierno que preside el gobernador Sócrates Rizo y es integrada por Margarita Sada de Fernández, Eva Gonda de Garza Lagüera, Esther Cueva de Sada, Alfonso Romo y Ernesto Canales Santos. Octubre de 1994. El martes 29 hay una cena, como lo habíamos dicho, con Carlos Salinas y 200 invitados especiales, y el miércoles 30 de noviembre se inaugura el museo. Se inaugura el museo, se inaugura la Plaza 400 años y el proyecto de Santa Lucía. Enseguida mencionaremos algunos conceptos y comentarios sobre la composición del museo expresados por algunos historiadores y medios de comunicación. Bulnes dijo: en lugar de un museo estático y de contemplación, debe ser dinámico. Jorge Angostoni comentó que se debe mostrar la relación del hombre de México con la naturaleza y la historia, y la historia se divide en 4 periodos, o se debe dividir en 4 periodos: México antiguo, la colonia, el siglo XIX y México moderno, y sus desarrollos tecnológicos. Por otro lado, los comentarios de la famosa Wikipedia, déjenme mencionarles algunos comentarios que hacen ellos interesantes. Señalan que la exposición permanente se encuentra en todo el segundo piso y se divide en 5 salas, así lo comenta Wikipedia. La primera muestra cómo se pobló el continente americano en el periodo prehispánico, preclásico, clásico y posclásico, y termina con el descubrimiento de América y la conquista española. Continúa diciendo Wikipedia. La segunda sala está dedicada al virreinato y la vida durante la colonia española hasta la independencia de México. En la tercera se presenta el México en el siglo XIX, mostrando la formación de la nación hasta su consolidación y reconstrucción económica y la revolución. En la cuarta es México moderno y expone los acontecimientos resultantes de la revolución y hace énfasis en la industria de la región y la transformación urbana. En la quinta se muestra el espacio dedicado a la naturaleza, mostrando la riqueza biológica y diversidad de los ecosistemas de México. En cuanto a los participantes y comentarios realizados por el presidente Salinas y su servidor en la cena realizada en el museo el 29 de diciembre, podemos destacar lo siguiente. Bueno, asistieron aproximadamente 200 comensales, los hijos de Salinas, obviamente el gobernador, y distinguidas personalidades como Lorenzo Zambrano, Adrián Sada, Marcelo Zambrano, Bernardo Garza Sada, Alfonso Romo, Alejandro Chapa, Alberto Santos, Federico Sada, Jorge Lancanao, Alejandro Chapa. En la cena de ese día que dijimos, el 29 de noviembre, un día antes del corte de listón, Carlos Salinas comentó: quien cruza esta plaza pasa junto a un enorme chorro que creo que ahorita ya no está funcionando muy bien, ¿verdad? Pero que ese chorro se buscó precisamente con mucha tecnología, se buscaban aparatos especiales, y ese chorro tenía un significado especial, que era precisamente recordar lo que significa el proyecto del cuchillo, que también inauguró Salinas anteriormente. Y ese chorro pues tenía una importancia especial, y de hecho alrededor del chorro, bueno, ahí había de hecho una placa que mencionaba precisamente el asunto del agua y del cuchillo, placa que ahorita pues ya no existe y que sería interesante volverla a poner. Carlos Salinas comentó en esa cena
Además, este museo es un ejemplo de lo que son capaces los nuevoleoneses, con su gran sentido emprendedor. Además dijo, reafirma nuestra memoria y el orgullo de nuestra historia. Adicionalmente dijo, el museo es efectivamente la puerta de entrada del proyecto de Santa Lucía. Por su parte, en mi discurso, agradecí la colaboración y entusiasmo de Carlos Salinas en el proyecto y desde luego el financiamiento y apoyo económico para su construcción. Y solicité a Carlos Salinas que presidiera el patronato de amigos del museo. Y comenté que en los festejos de 400 años de Fundación de Monterrey destacamos como obra magna reciente el Museo de Historia Mexicana, el Paseo Santa Lucía. O sea, en este festejo comentábamos que para festejar el 400 aniversario íbamos precisamente a destacar, ¿verdad?, las obras magnas recientes, como es el Paseo Santa Lucía, el Metro Subterráneo, la Biblioteca Magna Solidaridad y, por supuesto, la Gran Presa del Cuchillo y las plantas de tratamiento de aguas negras. En todas estas obras dijimos, la colaboración de nuestro paisano y presidente. Finalmente, en cuanto al evento de inauguración del 30 de noviembre de 1994, subrayaremos lo siguiente. Se programó a las 9 horas la triple inauguración. Museo de Historia Mexicana, que era lo más destacado. La Plaza 400 años y el inicio del proyecto Santa Lucía. Y el chorro de agua representaba la gran obra El Cuchillo. Inauguración y corte del listón, precisamente el día 30 de noviembre, el corte del listón por parte del gobernador y del presidente, y acompañados por el presidente Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después del corte del listón, pasamos a las salas de exposiciones temporales y al esplendoroso segundo piso de exposiciones permanentes, recorriendo las 5 salas relativas a las 4 etapas de la historia de México. Y la verdad debo repetir que para mí fue una emoción especial este domingo pasado ir de nuevo a recorrer esa sala. Y las he recorrido muchas veces, pero siempre siento una nueva emoción y siento un recuerdo que va a estar siempre permanente allí en mi mente y en mi corazón. Carlos Salinas declaró a la prensa que el Museo de Historia Mexicana en Monterrey será el mejor museo en cualquier estado del país. Eso lo dijo. Señor presidente, compañeras y compañeros de nuestra distinguida Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, festejar el 30º aniversario de la inauguración del Museo de Historia Mexicana tiene una gran relevancia y trascendencia para nuestra asociación. Esto fortalece la importancia de la investigación y difusión de la historia y la promoción de nuestra identidad nacional. Es también ocasión propicia para felicitar a los administradores y funcionarios del museo y la oportunidad para promover y seguir insistiendo en visitas guiadas y de grupos de estudiantes de secundaria, de preparatoria, con folletos didácticos sobre el museo. Y en esto creo que nuestra sociedad puede hacer mucho. Hoy cobra mayor importancia nuestro querido y admirado museo porque el Paseo Santa Lucía llega hasta la Fundidora y se complementa además con el Museo del Noreste. Monterrey y Nuevo León ha crecido y es un ejemplo nacional en nuestra época de globalización de los mercados, de las nuevas tecnologías, de la información, de la inteligencia artificial, del nearshoring y de la intensa participación de la comunidad y grupos sociales. Y en estos tiempos actuales cobra especial importancia
la identidad cultural, nuestros museos y la sociedad nuevo-leonesa de historia, geografía y estadística. Sigamos hacia adelante con el ánimo que hemos heredado de los consocios y de nuestra histórica organización. Por su atención, muchas gracias. No cabe duda que la participación de nuestro estimado consocio, doctor Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, ha sido un verdadero agasajo, un homenaje a las obras que hizo en su administración. Cabe destacar que todas esas obras están vigentes y que todas esas obras se hicieron con una visión de futuro. Todas están funcionando y todas están activas y todas le han dejado y le dejan a Nuevo León grandes soluciones a problemas históricos: el agua, la presa del Cuchillo, la cultura. No es fácil nunca poder conciliar los intereses de los promotores culturales y lograr concentrar en un evento, en muchos eventos que se hicieron en su época como gobernador, a figuras de la talla de doña Eva Garza, Gonda de Garza Lagüera, y en fin, personalidades, Alfonso Romo, etcétera, y poder conjuntar todas esas voluntades para lograr una obra tan magnífica y maravillosa como es el Museo de Historia. Las obras no se hacen solas, gracias a la insistencia y perseverancia del gobernador en su momento ante el presidente Salinas para la preservación de la zona del barrio antiguo. Recuerdo muy bien ese proyecto, la presa del Cuchillo, el museo que actualmente estamos ahorita festejando de manera anticipada. Es hasta el día último del mes, pero bueno, tenemos el lujo de tener al promotor principal, impulsor principal de este proyecto, de esta idea, y eso pues no cualquiera, ¿verdad? La Sociedad de Historia se viste de manteles largos con la presencia de nuestro amigo y consocio, y vamos a hacerle la entrega de un reconocimiento. La Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, fundada en 1942, Junta Directiva 2023-2024, otorga el presente reconocimiento al doctor Sócrates Rizo García, exgobernador de Nuevo León, por la organización, gestión y desarrollo del proyecto Museo de Historia Mexicana, patrimonio edificado para el resguardo de la memoria histórica a 30 años de su inauguración. Y tengo el honor de firmarlo yo y el doctor Luis Enrique Pérez Castro como secretario general. Y en este momento hago entrega del mismo a nuestro distinguido personaje que hoy nos ha ilustrado con sus experiencias de cómo se vivió el proceso de la creación de este fabuloso monumento histórico que aún sigue a 30 años cumpliendo y más con su función. Y también hay que reconocer que gracias a sus gestiones, la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística tiene un asiento en la Junta de Gobierno de este museo, que por cierto el día 21 estoy convocado para la Junta, la última reunión de este año, y ahí nosotros participamos con voz y voto, gracias a las gestiones que hizo en su momento el doctor Rizo, para que la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística tuviera un asiento en la Junta de Gobierno. Eso no es fácil, se dice sencillo, pero no es fácil, y a nosotros nos toman en cuenta, nos invitan, nos consideran, tenemos voz y voto, y eso es algo a destacar. Estimado doctor, pues a nombre de todos los que estamos aquí y de la Sociedad de Historia, pues muchísimas gracias y le hago entrega de este reconocimiento. Gracias.
Y yo se lo entrego a quien más lo merece, a mi esposa. Ah, muy bien. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Quiero agradecer la presencia del doctor Eduardo Guardado, coordinador del Colegio de Historia de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que hoy nos acompaña. Felicitar al doctor César Morado Macías por su nuevo encargo en la universidad como director de Historia y Humanidades, recientemente nombrado. César, enhorabuena. Para nosotros es un orgullo que tú hayas recibido ese nombramiento por parte de nuestro estimado rector, el doctor Santos Guzmán, para dirigir esta importante dirección en la Universidad Autónoma de Nuevo León.